Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. En la última clase estábamos trabajando la función de nutrición en las plantas. Recordemos que la función de nutrición se divide en la nutrición misma, la respiración y la circulación. En la clase de hoy vamos a trabajar la temática relacionada con la circulación y la respiración en las plantas. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de las actividades. Bienvenidos. Para el desarrollo de las actividades de la temática de la clase se hace necesario abrir la guía que se envía a través del WhatsApp o del Classroom. De esta manera comenzamos con el desarrollo de la actividad número uno. Nos dice, leo la siguiente información sobre la respiración en las plantas. Ahora vamos a abrir el archivo que se envía anexo para realizar la lectura. ¿Qué es la respiración? La respiración es el proceso por el que los seres vivos obtienen de los nutrientes la energía necesaria para su funcionamiento. El proceso de la respiración ocurre en dos etapas. La primera, que generalmente es la única que asociamos con la respiración, es el intercambio gaseoso, que consiste en la entrada del oxígeno presente en el aire al cuerpo y la expulsión del dióxido de carbono que se produce como desecho del funcionamiento celular. La segunda etapa consiste en la liberación de energía a nivel celular. Ocurre en las mitocondrias, donde el azúcar reacciona con el oxígeno, dando como resultado la producción de dióxido de carbono, energía y agua. Muy bien, ahora veamos cómo se realiza el proceso de la respiración en las plantas. Es importante tener en cuenta que el proceso de la respiración en las plantas se realiza durante la noche, al contrario de la nutrición que se realiza durante el día en presencia de la luz solar. Durante la respiración, la planta aprovecha la energía presente en los azúcares. En este proceso ingresa oxígeno a la planta y se expulsa dióxido de carbono. En las plantas, el intercambio gaseoso ocurre principalmente en las hojas a través de las estructuras especializadas llamadas estomas. Los estomas son pequeños poros que se abren o cierran dependiendo de las necesidades de la planta para permitir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el interior y el medio externo de la planta, además del intercambio de gases respiratorios. Los estomas también controlan la transpiración de las plantas, por medio de la cual el agua sale hacia la atmósfera en forma de vapor. La mayoría de los estomas se encuentran en el envés de las hojas, es decir, en la parte inferior donde están más protegidos de los rayos del sol, lo que les ayuda a evitar la pérdida de agua. Generalmente los estomas se abren durante la noche cuando el aire es más frío, lo que disminuye la transpiración y la evaporación del agua. En la imagen podemos encontrar la forma de una hoja y en el envés, es decir, por la parte inferior de la hoja, encontramos los estomas. A través de estas estructuras se realiza el proceso de la respiración. Es decir, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. El vapor de agua también sale durante el proceso de la respiración en las plantas. Muy bien, ahora seguimos con el proceso de la circulación. ¿Qué es la circulación? La circulación es el proceso por medio del cual se transportan sustancias entre las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. La circulación es esencial para que los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire sean llevados desde el lugar en el que entran al organismo hacia cada una de las células del cuerpo. Igualmente, es indispensable para que las sustancias de desecho sean llevadas hasta los órganos o tejidos encargados de sacarlos fuera del cuerpo antes de que se acumulen y se vuelvan tóxicos. A través de la circulación, los nutrientes del suelo y los productos de la fotosíntesis pueden ser llevados a todos los órganos de las plantas. De la misma manera, gracias a las diferentes sustancias que circulan por el cuerpo de los seres vivos y que actúan como señales químicas, en el caso de las hormonas, es posible que muchas de sus partes puedan comunicarse y actuar coordinadamente. Veamos cómo se realiza el proceso de la circulación en las plantas. La circulación de las plantas se da a través de dos tejidos especializados, es decir, el xilema y el floema. El xilema se encarga de transportar el agua y los nutrientes absorbidos por las raíces hacia el resto de los órganos y las células del cuerpo de las plantas. El xilema está formado por unos tubos muy delgados llamados vasos leñosos. A través de estos vasos, el agua, los nutrientes, que en conjunto reciben el nombre de savia bruta, pueden recorrer grandes distancias, sobre todo cuando tienen que llegar a las hojas
de la copa de los árboles de hasta 100 metros de altura. Por su parte, el floema está formado por una serie de conductos llamados vasos cribosos y es el responsable de transportar las sustancias sintetizadas o producidas en las hojas durante la fotosíntesis, que en conjunto se conocen como savia elaborada, hacia todas las células y órganos del cuerpo de las plantas. En la imagen podemos observar que la savia bruta la podemos identificar con el color azul, es decir, todas estas sustancias que están subiendo por el xilema y llegan desde la raíz, pasan por el tallo y llegan hasta las hojas. En las hojas, luego del proceso de la fotosíntesis, se forma la savia elaborada. La savia elaborada la identificamos con el color rojo. Por esa razón, la savia elaborada va desde las hojas hasta el resto de la planta. Muy bien, de esta manera hemos terminado de leer los contenidos de la temática de la clase. Podemos continuar ahora con el desarrollo de las actividades. Actividad número 2. Hago el siguiente cuadro en el cuaderno. Luego relaciono los conceptos de la columna A con los conceptos de la columna B, escribiendo en cada paréntesis el número que relaciona el concepto. Recuerdo que nada de la guía se imprime ni se pega en el cuaderno, todo lo debe hacer el mismo estudiante con su propia letra. En esta actividad le podemos pedir el favor a nuestro acompañante en casa que nos colabore realizando la cuadrícula y nosotros escribimos la información. Recuerdo que en cada paréntesis se debe escribir el número que relaciona cada concepto con su significado. Actividad número 3. Dibujo y coloreo la imagen del proceso de la respiración y la circulación en las plantas. Recuerdo que esta actividad no se permite imprimir. Luego escribo en cada espacio la palabra que corresponde según el proceso de la respiración y de la circulación en las plantas. Entonces encontramos la imagen que debemos dibujar y colorear. Recordemos que esta imagen no se debe imprimir ni pegar en el cuaderno, la debemos dibujar nosotros mismos y la debemos colorear. En cada espacio debemos escribir la palabra que corresponde según el proceso de la respiración y de la circulación en las plantas. Muy bien, de esta manera hemos terminado de desarrollar las actividades de la temática de la clase. Quedo atento a sus preguntas e inquietudes. Buen día.